Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Guille Hernández González es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual y los derechos a decidir de todas las personas. Además, se ha desempeñado en la investigación en el área educativa. Junto con su pareja, fueron el primer matrimonio igualitario en concretarse en el estado de Querétaro. Fue una de las primeras personas en hacer drag en el estado. Es practicante de actuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TV WAC. Nos da mucho gusto también darle la bienvenida al maestre Guille Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Hasta donde sé, Guille, eres la primera persona que el nombramiento de su cargo en la universidad, su artículo y sustantivo están como no binarios, con la terminación propuesta en E. Es como más complicado porque mi nombramiento es como secretaria académica. Va mezclando pronombres, en tanto que yo me reconozco como una persona de género no binario, específicamente de género fluido. Es decir, yo utilizo todos los pronombres. A mí sí, puede ser él, ella, dependiendo cómo vaya transcurriendo el día. Entonces, como parte de la visibilización política, que en ese momento pensamos en términos de las personas de género no binario, bueno, inclusive pensamos en que no hubiera una correspondencia, ¿no? Ahí hubo todo un tema, porque se planteaba de, bueno, si se va a utilizar la E, que sea secretaria académica, pero un poco para hablar de esta particular manera en cómo yo identifico mi género, pues fue secretaria académica. Secretaria académica. Así es. ¿Esto tiene una finalidad pedagógica o provocativa o ilustrativa para los demás? Bueno, en realidad inició con la pregunta de cómo quiere ser nombrada, ¿no? Es público para la comunidad de la Facultad de Psicología y Educación, que es en donde yo laboro, que soy una persona de género no binario. Sí. Entonces, frente a eso es que se me hace la pregunta de cómo quiere ser. Y yo lo escribo como en ese momento creo que representa quién yo soy. Correcto. Se lleva a propuesta y la rectora en ese momento dice, pues que sí, ¿no? Entonces creo que cuando ya sale el nombramiento es cuando me doy cuenta que sí tiene, bueno, desde que lo escribí era evidente que tenía un asunto político, pero que tiene esta posibilidad, uno, de que la universidad empiece a colocarse a favor del reconocimiento de las identidades de género no binaria oficialmente. Sí. ¿No? Y a partir de ahí, pues seguirá mucho más trabajo para el reconocimiento de la existencia de estas identidades distintas. Claro. Al binarismo. Y a mucha gente le molesta, ¿no? Vaya, sí. Uno lee y además incluso me da risa. No me debe de dar risa, pero hasta para decir que no se debe de decir presidenta. ¿Por qué no se...? Con el artículo en ley hace mucho problema. Hace mucho problema, sí. La verdad es que las noticias del nombramiento fueron complicadas. Sí. Se entiende que al nacer, estar en una cultura que todavía es tan binaria, que todavía está tan regida por lo cisgénero, por lo heteropatriarcal, pues cuesta un poco de trabajo. Sí. De ahí el paso a la agresión que pudo existir en redes, bueno, creo que sí habla acerca de las lógicas sociales, porque dicho sea de paso, pues no solo se oponían o había críticas a lo que la palabra decía, ¿no? Llegó un momento en que se metieron con mi imagen, con mi color de piel,
con la manera en cómo uso el cabello, con mi peso. Es decir, al final sí hubo ahí bastantes enunciaciones complicadas. ¿Te aguantaste vara? Pues forma parte, ¿no? Al final no es el primer proceso de este estilo que me ha tocado vivir. También soy parte de la primer pareja de varones que se casan legalmente en Querétaro, o de personas leídas y firmadas en ese momento como varones. Entonces, bueno. Que tampoco entraba eso. Que tampoco entraba tanto. Entonces, reconocemos que forma parte del proceso de transformación social. Ahí todavía menos justificable, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué puede haber diferencia de derechos Así es. entre los ciudadanos, ¿no? Independientemente con quién se quieran casar? Así es. Y hablando de eso, ayúdanos, Guille, porque ¿cuándo te percibes tú como no binario, como un género no binario, y cómo lo empiezas a manifestar y cómo te fue en los diferentes ámbitos? Porque eres ex estudiante de la Facultad de Psicología, ¿no? ¿O no? De la maestría. De la maestría. Yo estudié, la universidad la estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En Puebla. Así es. Antes tenían fama de conservadores poblanos y queretanos. Yo creo que ya no. O sea, me refiero a que yo a veces me llevo la impresión, que me doy cuenta que puede ser sesgada o equivocada. En las universidades hay cada vez un ambiente de más apertura y nos aceptamos más fácil, pero afuera, en otros ámbitos, incluso en el registro civil. Sí, por supuesto. O sea, creo que el poderme enunciar, el poder expresar mi identidad de género también tiene que ver con el lugar y las instituciones en las que estoy. No solo la Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Sino que también estaba dentro de las facultades de Psicología y Educación. Sí. Que también, pues como por línea, pues ya están haciendo un proceso de elaboración distinta. Sí, ¿no? Correcto. Curiosamente, y eso es bien interesante, digamos, toda mi infancia y adolescencia, yo soy una persona que ahora podemos reconocer como con expansividad de género o con disconformidad de género. ¿Qué significa? Que nunca actué como lo que decían que tenía que ser, tenías que ser al haber sido asignado varón por mi genitalidad externa. ¿No? En términos como más simples, pues siempre fui como un niño afeminado. Entonces que iba como cruzando, jugando, pero les estoy hablando de los 90s, no había palabras ni siquiera para poder pensar cuál era mi identidad. Pero tú te percibías... Yo sabía, o sea, internamente, porque al final la identidad tiene que ver con un asunto de autopercepción, pues no sabía cómo nombrarlo, pero sabía que el ser nombrado de varón no era algo que me hiciera resonancia. Ajá. Eso no era yo. Pero tampoco ser nombrada de mujer. Ajá. Porque al final, sí, yo creo que en estas posibilidades, parte de la pregunta es, bueno, si no te suena ser varón, vas a transitar a ser una mujer, y tampoco. Entonces, bueno, en ese sentido... ¿O varón como, homosexual? Tampoco. Pues es que aparte tenía que ver con quién me gusta, ¿no? Porque al final cuando hablamos de identidad de género, solo hablamos de quién eres. Ya después la pregunta es, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Que son esferas distintas de la sexualidad. Sí. Bueno, entonces, bueno, a los mediados de los 90 era como ninguna de las dos me resuena. Entonces, como por economía afectiva, ¿no? Para no hacer más problema de esto, que no tenía yo recursos para poder decirlo, pues me quedo siendo un varón cis gay, ¿no? Que performa o actúa desde la feminidad. Es ya hasta después de los 25 años que empiezo a descubrir que existen otras opciones, que ya hay categorías o conceptos para nombrar eso que sentí toda la vida. Y entonces cuando dices, perfecto, siempre fui una persona de género no binario,
pero nunca... Ya me puedo nombrar. Nunca tuve la posibilidad. De ahí la importancia de encontrar recursos para nombrarnos. Sí. O de repente hay personas que dicen, bueno, ¿y ahora cuántas palabras más, ¿no? Cuando decimos, bueno, comunidad LGBTQIAP+, Sí. más lo que se acumule, Sí, sí, sí. ¿no? Y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿para qué tanta categoría? Porque la categoría nos sirve para darle sentido a nuestra experiencia. Claro que a los que no nos ha pasado es más difícil de comprender. Por supuesto. Lo que tampoco es aceptable es que se agreda, se rechace violentamente, ¿no? Por supuesto. Sí. O no violentamente, el no uso de nuestros pronombres, el no uso del nombre, algunas personas lo llaman nombre elegido, para mí es el nombre, ¿no? Porque al final mi nombre registral, o sea, y todavía mis documentos oficiales aparecen como Guillermo, y Guille ha pasado de ser una como abreviatura de mi nombre registral a ser el nombre que me representa y me identifica, ¿no? Sí, entonces, en la mayoría de los espacios, solo como en los muy oficiales institucionales, pues tengo que utilizar el nombre que aparece en el acta de nacimiento, en los documentos, ¿no? Pero no has hecho un trámite para modificar tu nombre. No. No, porque tendrías que escoger, ¿no? Y pierdes. No, ya existen posibilidades de actas para género no binario. El asunto es que implica hacer un cambio de todos los documentos que rigen tu vida. O sea, es ir al registro civil, hacer el cambio, hacer el resguardo en el otro registro civil, ir ¿Y qué letra le ponen en el CURP? No ponen modificar el CURP. Sí, porque tiene H y M. Exacto. Hay que modificar el CURP para que aparezca, creo que aparece una X. Claro. De ahí regresar a donde estudié educación básica, de educación básica hasta universidad, para hacer todo ese cambio, más SAT, más IMSS, más cuentas bancarias, más regresar a Querétaro para modificar, que aquí en la universidad ya hay un protocolo para hacer el cambio, y después irme a donde estudié el doctorado, a hacer la modificación. Te iba a decir, del grado doctoral. Y no en todos lados habrá la apertura, a veces porque no tienen experiencia. Sí. Y ahí es bien importante, para muchas personas que su identidad no corresponde al género asignado, el cambio de documentación es fundamental. No todas las experiencias de personas trans o personas de género no binario son las mismas. Para algunos podremos negociar más el que en los documentos institucionales siga apareciendo mi nombre registral. Para otras personas es fundamental hacer el cambio, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, en estos momentos estoy como en el proceso de expedición del grado de doctor, entonces ir a pedir el cambio de un documento que todavía no me han expedido es ¿De una vez? Bueno, no sé, sí, una vez teniendo todos puede ir. Y algo importante, ¿no? Las necesidades van transformándote. Hoy te puedo decir, hoy estoy bien con que no haya un cambio registral. No sé si en un año, si en 2 años mi necesidad de hacer estos cambios sea imperante y entonces haga todo el proceso, ¿no? Lo cierto es que hasta en eso pues tenemos desventaja, porque las personas que son cis nunca se plantean todo este tránsito de cambio de documentos. Sí. ¿No? Y como los hombres no nos planteamos los problemas de las mujeres, es decir, podemos tener, pero decir, a ver, yo voy a hablar del aborto, pues puedo dar mi opinión, pero nunca voy a estar en esa situación. Al final no es una experiencia, exacto, en tanto que no es un cuerpo que gesta. Exacto. Y, Guille, en el trámite de su matrimonio, ¿fue como 2 varones? Sí. ¿Y cómo les fue? Platícanos un poquito de... Pues afortunadamente... ¿Hace cuántos años? Fue en enero del próximo año, cumplimos 10 años bueno, de ese matrimonio. No, pues bien pioneros. Sí, fue hace mucho tiempo. Debemos de reconocer que antes, como
3 meses antes que nosotros se casaron 2 chicas. Por un tecnicismo de que yo no tenía un papel, porque en realidad íbamos a meter las 2 parejas al trámite. Yo no tenía un papel, entonces tuvimos que esperar un poco. Ya se había probado en otros estados de la República la estrategia del amparo. Entonces, vía la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AQSEX, y Porter Abogados, es que se empieza a ver si hay parejas que tienen la disposición de aventarse o de hacer el proceso legal, también pensando que no solamente fue un proceso legal político, sino que realmente mi pareja actual y yo queríamos tener este proyecto de vida, ¿no? Sí, de repente es como, fue un acto solamente político, no, tenemos un acto amoroso, pues, 10 y comunitario años. y muy lindo, llevamos 10 años, ¿no? Ya cuenta. Entonces ya sabemos el camino. Las chicas que metieron el amparo unos meses antes, entonces también el camino fue un poco más fácil para mi pareja y para mí. Sin embargo, sí fue, pues sí teníamos esta inquietud de qué va a pasar. Y por otra parte también hubo una serie de respuestas sociales, tanto a favor como en contra, ¿no? Sí. Y sabíamos que iba a ser mediático, ¿no? Al otro día había fotos de nosotros en todos los medios, porque había muchísimos medios en ese momento. Y bueno, al final... Otros pagan para que saquen su boda. Otros pagan, nosotros... fue muy interesante porque el impacto social fue amplio, ¿no? Y que sentó el precedente, tanto las chicas antes, nosotros, yo creo que después hubo otros 2, 3 matrimonios antes de que se hiciera la estrategia de un amparo colectivo. Es decir, se estuvo trabajando muchísimo en el reconocimiento. También sabemos que el matrimonio entre personas del mismo género no es el fin de la lucha por los derechos de las poblaciones LGBTIQIAP+. Pero bueno, yo creo que es por lo menos logramos un paso, sí, ese claro, paso. porque además luego tienen consecuencias legales, ¿no? Es decir, para cuestiones hereditarias y eso, de herencia me refiero. Trámites como poder asegurar a tu pareja. Sí. Trámites como en algún momento mi pareja cae al hospital y hay ciertos trámites que solamente puede hacer un familiar directo. Sí, claro. Eso implica progenitores, descendientes o ¿Y usted parejas. qué es? Exacto. Entonces yo andaba en la institución de salud con mi acta de matrimonio. Así de, claro. resuélvanme el tema porque el beneficiario directo pues está en el hospital. Si yo no hubiera tenido esa acta de matrimonio, hubiera sido mucho más complejo resolver trámites que se resolvieron en 1 hora. Claro, sí, se lo ve uno que dice, solo puedo dar informes a los familiares. Pues claro. Es mi esposo, ¿no? Y digo, también pensar que a partir de estas acciones hay cosas que han mejorado ahora en el sistema de salud. Se reconoce que puedas decir es mi pareja y cohabita conmigo y te dan los informes. Pero hay otros trámites que todavía siguen requiriendo que sea un familiar directo comprobable. Sí, que a mí, yo voy a cumplir 42 años de casado y nunca me han dicho que compruebe que soy el esposo de Por la supuesto, señora. ¿Sí? ¿no? Y a mí recurrentemente me Claro, tienes piden, que cargar tu acta. Sí, claro, ¿no? Es para prestaciones de su trabajo, de mi trabajo, para cuestiones legales. Sí, claro. Inmediatamente la pregunta es cuando, sí va a ser combinado o la prestación para mi esposo. La primera pregunta es, ¿están casados legalmente? Cada vez es menos. Muy a gusto sacas tu acta. Pero sí, hace 10 años, cada vez que decía, oiga, no sé, asegurarse, ¿están casados legalmente? Entonces así, sí, aquí está, ¿no?
Sí. Y esos son personas, muchas veces para personas heterosexuales, en matrimonios heterosexuales, no se los piden. Nunca ocurre. No, pero- por lo menos no te lo preguntan. Te dicen, perfecto, deme su acta de matrimonio, ¿no? Sí. Bueno, ya para una cosa formal, asegurar a alguien en el INSS, bueno. Pero así, si voy al hospital, no me dicen usted quién es. Así es. ¿Y en qué ambientes crees tú que todavía requiramos mayor conciencia, mayor apertura? Pero yo tengo amigos estimados que reaccionan con violencia simplemente en la cuestión de los artículos y el género de Y los los pronombres, sustantivos, claro. de los sexos y los pronombres, o que ven una pareja del mismo sexo en la calle y no comprenden la fluidez. No la comprenden, ¿no? ¿En dónde crees que... ¿Dónde se sienten ustedes más agredidos o agredidas o agredides? Es que ahí tendríamos que pensar que hay desde sutiles agresiones. Sutiles, claro. ¿no? O sea, un poco lo que se ha estudiado es que hay formas de discriminación cada vez más sutiles. Y de verdad es que creo que a las sutiles las encontramos Sí, todo sí. el tiempo. Es como los micromachismos Son que como hablan. micromachismos, Sí. Ajá, exactamente. ¿No? Los encuentras Sí. de manera recurrente. Las expresiones, afortunadamente hace mucho que yo no vivo directamente, porque pues en redes sí apenas me Sí, tundieron, pero en redes. pero directamente una confrontación de agresión, no. Ok. También creo que aprendemos a movernos en espacios Sí. seguros. Sí creo que hay personas que, porque lo veo, ¿no? Personas que igual la presencia, hay como esta incomodidad, sacón de onda, como decíamos antes, pero, o sea, esta incomodidad, pero que deciden no hacer nada. Bueno. Sí. Pues, Guille, yo así siempre pienso que las feministas nos han ayudado un montón a ser mejores. También pienso que los que tienen que dar una lucha por su identidad de género nos ayudan mucho a ser mejores, a comprender que la diversidad es una riqueza, no es algo que debamos rechazar. Entonces, gracias también y por ser la secretaria académica. Okay. Sí, y yo espero que un día un nombramiento de esta naturaleza o de este tenor no sea la excepción que tenga que salir en medios. Sí, tenga que ser parte de la vida sí, cotidiana. sí. Por eso estamos trabajando. Como las cuotas, ojalá y se pudieran quitar porque no tendríamos que ser la excepción. Sale. Muy bien y felicidades por el aniversario. Y gracias a todos los que nos apoyan en el equipo y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.